a ti, el alfa y el omega. Bienvenidos a un nuevo trimestre del estudio de la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Y este trimestre comenzamos con uno de los temas más interesantes que corren a través de todos los escritos bíblicos. Y es el tema de la promesa del pacto eterno de Dios, que es el pacto de la redención, de la salvación en Cristo Jesús. Y quiero hacer un comentario sobre el autor de la escuela sabática, de cuyos escritos se tomó la mayoría de los estudios que vamos a tener en este trimestre, el doctor Gerald Hassel, quien fue uno de mis primeros maestros allá en la Universidad de Andrews, y a quien podría yo señalar como un hombre inspirador cuando enseñaba sus clases, y también un hombre que escribió sobre muchos temas teológicos, entre ellos el tema que vamos a estudiar durante este trimestre. Pero al igual que muchos hombres fieles de Dios, el doctor Hassel murió en un accidente automovilístico. Su muerte fue trágica en el año de 1994 en el estado de Utah. Sin embargo, la experiencia de su vida, de una manera especial puedo recordar algunas de las historias que él contaba cuando su familia, sus padres y él, que era un niño, vivieron durante los tiempos difíciles de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Por lo tanto, esperamos que durante este trimestre vamos a disfrutar de la palabra de Dios a través de estos escritos que apuntan hacia este tema de cómo Dios, a pesar de que el ser humano fracasó en la expectativa de Dios, Dios tiene un plan para nuestra redención, un plan que se ha convertido en el pacto eterno de Dios. Y el tema de esta semana, que nos presenta una pregunta sobre qué ocurrió, nos lleva a muchas preguntas que los seres humanos hacemos cuando tratamos el tema de la creación de este mundo y cuando tratamos el tema de la humanidad y también el tema de la suerte que nos tocó correr en este mundo. Y una de las primeras preguntas que a menudo surgen en la mente humana de el por qué ocurren las cosas de esta manera, y es por qué tuvo que ser nuestro mundo el que cayó en pecado, siendo que en el universo hay tantos mundos, tal vez cientos o miles en un universo infinito. ¿Por qué tuvo que caer sobre nosotros este problema del mal, este problema del pecado? Y algunos dicen, ¿por qué Dios envió a Satanás a este mundo para tentarnos? Bueno, sabemos que este mundo no fue el único mundo que ha sido tentado. Satanás tenía la libertad de ir a muchos mundos a tentar, pero desafortunadamente este fue el mundo en el que nos toca vivir ahora, que fue el que cayó en la tentación y en el pecado y en el fracaso del plan de Dios. Y otra pregunta que surge a menudo en nuestra mente es, ¿por qué a mí me tocó nacer en este mundo? ¿Por qué no nací en uno de esos mundos donde el pecado no existe? ¿Por qué no nací tal vez en ese planeta de las 7 lunas que Enoc visitaba? O en algún otro planeta donde la maldición del pecado no hubiese llegado. Pero para contestar estas preguntas que a menudo nos inquietan, es importante considerar lo que dice la palabra de Dios. Y quiero comenzar leyendo en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, la siguiente declaración. Porque
todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aquí está hablando del tiempo cuando el mundo fue creado. Todo lo que Dios hizo era hermoso. Y cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1, que nos habla acerca de la creación de este mundo, encontramos más de una vez la frase durante los primeros 5 días de la creación, de que cuando Dios hizo algo y terminaba en ese día lo que había hecho, la expresión Dios vio que era bueno. Esto significa que Dios todo lo hizo para bien. Dios nunca hace algo para mal. Toda la creación de Dios en este mundo, en el universo, ha sido algo bueno. Ha sido para el bien, ha sido para la felicidad. Y esto ocurrió cuando Dios creó al mundo. Y el Eclesiastés nos dice, el predicador, que además de eso hay algo que Dios puso en el corazón del hombre y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esta declaración de que ha puesto eternidad nos muestra el hecho de que cuando Adán fue creado, cuando Eva fue creada, ellos fueron creados y ellos tenían ese deseo en su vida, podemos decir, esa motivación en su vida de querer vivir eternamente. ¿Por qué? Porque Dios puso ese deseo en el corazón de ellos y que también es un deseo en los hombres actuales, en nosotros, de querer vivir eternamente. El concepto de eternidad. ¿Por qué? Porque al final ninguno quiere morirse. Todos quisiéramos vivir una vida larga y a todos nos gusta la idea de vivir para siempre. Pero hay otra declaración que nos dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y aquí viene el problema de nosotros los seres humanos. Los seres humanos no podemos alcanzar a entender la obra de Dios. Y cuando nos hacemos esta pregunta de, bueno, ¿por qué nací yo en este mundo? Bueno, esa es una pregunta que solo Dios conoce desde el principio hasta el fin, como dice este versículo. Y que tal vez nosotros ahora no lo entendemos, como Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro no dejaba que Jesús le lavara los pies. Lo que hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Así que, indudablemente, para todas las preguntas que tenemos los seres humanos, Dios tiene una respuesta, que aunque no la tenemos ahora, después la vamos a tener y vamos a encontrar que Dios no se equivoca y que todo lo que Dios hace es bueno y para nuestro bien. Y el versículo 14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Este versículo trae una gran lección, pero solo nos vamos a centrar en una. El hecho de que Dios no cambia. Cuando Dios promete algo, Dios no lo va a cambiar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice la Escritura. Por lo tanto, el hecho de que Dios creó al hombre, Dios creó también un plan alternativo de salvación, que era el pacto eterno. Antes que el hombre fuese creado, ya el hombre tenía un seguro, podemos decir, que era que si el hombre fracasaba, que si el plan de Dios no se cumplía como originalmente Dios lo había planeado en el hombre, entonces ya había una alternativa para rescatar, una alternativa para salvar al hombre. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque al final Dios se tomó el riesgo de crear al hombre como un ser con libre albedrío. De igual manera que Dios había creado a los ángeles y ya había habido un fracaso entre los ángeles, la caída de Lucifer. Dios
se toma el riesgo ahora de crear a los seres humanos cuando ya el pecado existe. Y alguien se preguntará, ¿por qué Dios se toma el riesgo de crear seres con libre albedrío? Lo cual significa que los seres creados por Dios tienen la libertad de dar una prueba de lealtad a Dios. Esto significa que el hombre puede decidir hacer la voluntad de Dios o rebelarse en contra de la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo hace Dios? Bueno, por una sola razón. Porque Dios desea hacer seres que tengan la libertad de amar. Dios pudo haber creado seres autómatas, como robots, que Dios los hubiera programado para decir cosas bonitas, para nunca tomar decisiones equivocadas, sino tomar siempre las decisiones que Dios quisiera. Pero Dios no desea ese tipo de seres. ¿Por qué? Porque Dios desea un servicio que provenga voluntariamente. Dios desea el amor que provenga realmente del corazón y no de una programación que Él haya hecho anticipadamente. Y lo vamos a ilustrar con lo mismo que nos ocurre a nosotros los seres humanos. Cuando nosotros decidimos tener un hijo, no sabemos si ese hijo va a ser bueno o si ese hijo va a ser malo. Si ese hijo nos va a traer gozo, alegría, o si nos va a traer tristeza o desilusión. Pero a pesar de lo que nosotros sabemos que puede ocurrir con un hijo, nosotros decidimos tomar el riesgo de tener un hijo por una sola razón. ¿Qué es lo que recibimos de un hijo? Bueno, generalmente los padres no recibimos nada de los hijos materialmente. ¿Por qué? Porque a menudo vivimos para ellos, vivimos para darles a ellos, y aunque los hijos sean grandes todavía, los padres les seguimos dando a ellos. Pero lo único que los padres esperamos a cambio de todo eso y por el cual deseamos tener un hijo es por tener el amor de los hijos. Al final, eso es lo más grande que un padre puede recibir, el amor de un hijo. Y Dios de la misma manera ha creado a seres con libertad, con libre albedrío, con independencia, para que el amor que Dios tiene de los seres creados sea un amor que haya sido tomada por una elección propia, un amor que provenga realmente del corazón. Y por esta razón Dios decide correr el riesgo, porque Dios también desea recibir amor. Podemos decir, el amor también contribuye a la felicidad de Dios. Y cuando Dios creó al hombre, vemos en el Génesis capítulo 1, en el sexto día, que después de haber creado al hombre hay una declaración que nos dice que todo era bueno en gran manera. Esto significa que lo que Dios había creado durante los 5 días era bueno para Dios, porque Dios estaba viendo las cosas que había creado. Pero después de que crea al hombre es bueno en gran manera, lo cual significa de que lo creado no solamente era bueno para Dios, sino que también era bueno para el hombre. En otras palabras, al hombre le gustó las cosas que Dios había creado, le gustó el ambiente donde Dios le había puesto, le gustó el hogar donde Dios lo había puesto. Pero cuando vamos al capítulo 2 encontramos que el amor tiene que ser probado. ¿Por qué? Porque Dios espera un amor sincero. Y podemos decir que en este capítulo encontramos la prueba de la fidelidad del amor. Y a todos los seres humanos nos gusta saber que cuando alguien nos ama con sinceridad. Que no nos ama solamente por interés, sino que nos ama porque realmente ha decidido amarnos voluntariamente. Y en este capítulo 2, Dios pone una prueba de la fidelidad
del hombre y de la mujer. Y podemos decir que esta prueba no era una prueba realmente difícil, una prueba donde el hombre tendría que estar cada día enfrentando la tentación a cada momento, como nos ocurre a nosotros. Ahora el pecado nosotros lo encontramos en todas partes, dentro de la casa, fuera de la casa, en el trabajo, donde quiera que vamos, ahí está la tentación del pecado. Pero cuando Dios creó al hombre, encontramos que solamente había un punto donde el hombre podía ser tentado y caer. Y el versículo 16 nos habla acerca de este punto. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que el único lugar donde el hombre podía ser tentado y caer era ese árbol de la ciencia, del bien y del mal, que, como ya hemos explicado, en hebreo significa el árbol de conocer a través de una experiencia, tanto lo bueno, que el hombre ya lo conocía por experiencia, como lo malo, que el hombre todavía no lo conocía. Ahora, esta prueba de lealtad a Dios traía una condición y traía también una consecuencia. Y la consecuencia se da al final del capítulo. Ciertamente morirás. Ahora, esta expresión, ciertamente morirás, en el hebreo proviene de un mismo verbo, que se encuentra en dos formas distintas. El primero es un cal infinitivo absoluto, que se puede traducir como estando sentenciado a muerte. Finalmente, el segundo verbo que aparece, que es un cal imperfecto, viene a darnos la idea o una traducción de un futuro. Morirás. Así que podríamos decir, estando sentenciado a muerte, morirás. Pero este primer verbo, que es un infinitivo absoluto, es un verbo que sirve para reforzar la idea del segundo verbo, que es un imperfecto y que es un futuro. Lo cual, cuando nosotros lo analizamos, daría la idea de que estando sentenciado a muerte y habiendo comenzado ya ese proceso de muerte, finalmente te vas a morir. Lo cual significa que desde que el hombre pecó, no solamente ya tenía la sentencia irrevocable de que algún día se iba a morir, sino que también comenzó ese proceso de muerte hasta que finalmente el hombre murió. Algunos dicen que desde que el hombre nace, ya el hombre comienza a morir. Pero, ¿por qué el hombre tendría que fracasar en esta prueba de fidelidad? Y bueno, el capítulo 3 nos lleva precisamente a este punto. Y aquí donde ya encontramos nosotros de una manera más amplia lo que en el capítulo 2 podríamos decir ya es un pacto de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque un pacto es un convenio, es un acuerdo. Y este acuerdo trae condiciones. Y vemos que podemos decir que cuando Dios presenta al hombre el hecho de que había un árbol para probar la fidelidad, ya ahí está comenzando el pacto de Dios con el hombre. Y ya hay condiciones y también ya hay una sentencia si el pacto no se cumple. Pero cuando llegamos al capítulo 3, vamos a encontrar que el pacto no solamente se encuentra durante el tiempo de la fidelidad, sino también aparece en el tiempo de la infidelidad. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 encontramos el fracaso del hombre. Aunque nosotros, de acuerdo a la historia que encontramos en este capítulo, fue la mujer la que comió primero del fruto del árbol prohibido. Y algunos dicen, bueno, finalmente, ¿quién fue más culpable? ¿Fue más culpable la mujer
o fue más culpable el hombre? Cuando vamos a los escritos de Pablo, y vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, Pablo hace la siguiente declaración: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, alguien dirá, pero pues a Eva la engañaron, o sea, pecó por engaño, pero Adán pecó voluntariamente, así que tal vez para algunas personas, bueno, la culpa mayor fue de Adán porque él voluntariamente pecó, mientras que a Eva la engañaron. Pero el punto de vista bíblico que Pablo presenta es que la primera que fue a buscar la tentación fue Eva. Y al final fue la culpa y la responsabilidad de Eva, porque ella fue la primera que fue al lugar de la tentación y fue la primera en comer y la primera en introducir el pecado en el mundo. Y bueno, aunque no se dice de Adán, parece que Adán fue inducido a pecar por el amor que le tenía a Eva, porque él sabía que ya Eva había pecado y a pesar de eso decidió comer. Pero, ¿qué nos enseña este fracaso del capítulo 3, el versículo 9? Después de que el hombre pecó, nos dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y aquí vemos algo realmente interesante. Cuando una persona quiebra un pacto, cuando una persona fracasa, cuando una persona falla en un acuerdo de fidelidad, alguien puede creer que todo está perdido. Pero este capítulo nos muestra que a pesar de que nosotros fracasamos en algún pacto, ya sea humano o un pacto con Dios, no todo está perdido. Y aparentemente para el hombre estaba perdido. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron nuestros padres fue tratar de huir y de esconderse de Dios. Lo cual para ellos le daba la idea de que, bueno, ahora no queremos más encuentros con Dios. ¿Por qué? Porque hemos fracasado, hemos fallado y todo está perdido. Pero vemos aquí que el primero que toma la iniciativa para encontrar es Dios. No es el hombre que va en busca de Dios para tratar de arreglar el problema del pecado. Es Dios el que viene a buscar al hombre. Y la pregunta de Dios: ¿dónde estás tú? Nos presenta una realidad actual. No importa cuál sea nuestra actitud hacia Dios. No importa si estamos tratando de huir de Dios. No importa si creemos que Dios ya no nos va a perdonar. Dios siempre está allí para ir a nuestro encuentro, para buscarnos. Y el hecho de que Dios nos busca, de acuerdo al relato que tenemos en este capítulo 3, responde a dos cosas. En primer lugar, Dios le dice al hombre, a la mujer, y también incluye ahí a la serpiente, pero principalmente al hombre y a la mujer, para quienes Dios traía el plan de la salvación que encontramos en este pacto. Lo siguiente: las consecuencias de la infidelidad, la consecuencia de haber roto este pacto, ya no se pueden cambiar. Por eso Dios había sido claro y enfático cuando dijo: ciertamente. En otras palabras, la sentencia está dada y no hay manera de cambiarla. A veces nosotros decimos: bueno, si Dios hubiera dado una segunda oportunidad al hombre de regresar al jardín del Edén. Pero vemos que, aunque Dios hubiera querido, el hombre ya había adquirido la naturaleza pecaminosa, que era esa tendencia a hacer lo malo. Y conociendo Dios esto del pecado, Dios había previsto que ya no había manera de cambiar las consecuencias. Pero el hecho de que las consecuencias a veces se tienen que sufrir, no significa que las cosas ya no van a venir bien para nosotros. Y una de las cosas que encontramos aquí es que Dios le dice: a pesar del fracaso,
yo ahora les presento nuevamente el pacto. Este pacto no se ha terminado. ¿Por qué? Porque este pacto ya tenía una alternativa si ustedes fracasaban. Y esa alternativa se presenta en el versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando Dios habla de la serpiente, sabemos que está hablando de Lucifer, ya caído, ahora convertido en Satanás. Y cuando está hablando de la mujer, está hablando de la descendencia humana de la mujer que ahora iba a nacer ya bajo las consecuencias del pecado. Ahora ya nacería heredando una naturaleza pecaminosa. Pero la promesa de Dios es que en esa descendencia de la mujer y bajo esa naturaleza pecaminosa que el hombre ahora adquiere, Dios habla de una simiente, literalmente una semilla, que se traduce como un descendiente de la mujer. Hay un descendiente que va a venir a resolver el problema del pecado. Y ahora el problema del pecado es una enemistad entre la mujer y su descendencia, que representa a aquellos que iban a decidir seguir siendo hijos fieles de Dios, y la serpiente y su descendencia, que era Lucifer y todos aquellos que decidieran ser hijos del pecado, hijos del mal. Entonces, podemos decir que esta enemistad, que es una lucha entre el bien y el mal, es algo que nunca se va a poder reconciliar. Mientras estemos en este mundo y estemos del lado de Dios, seremos enemigos de Satanás. Y mientras seamos hijos de Dios, seremos también enemigos de aquellos que son hijos de Satanás. Por esa razón, nuestra única esperanza que Dios pone ya desde este momento para nosotros, para la humanidad, es la esperanza de la simiente, el descendiente de la mujer que viene ahora a ofrecer nuevamente el pacto, aun cuando el hombre ya ha fracasado en el plan original de Dios. Y este es el pacto del cual vamos a estar hablando todo este trimestre. Es el pacto de la redención, el pacto de traer de vuelta al hombre de su estado de fracaso y de pecado al plan original de Dios. Y este es el pacto que ya había sido dado desde los días de la eternidad, pero que viene a confirmarse y que viene a hacerse realidad con este descendiente de la mujer que va a venir a aplastar la cabeza del enemigo de Dios, la cabeza de Satanás. Ya que es cierto que Satanás iba a herir a este descendiente, pero la herida iba a ser en el talón, en el calcañar, lo cual no era una herida mortal, porque finalmente Jesús sufrió también las consecuencias del pecado. Y Jesús tuvo que sufrir toda la ira de Satanás mientras estuvo en este mundo, porque Satanás deseaba que el plan de salvación de ese pacto se arruinara. Finalmente Jesús le aplastó la cabeza a Lucifer y terminó con el problema del pecado en la cruz. Un problema que, aunque todavía no ha sido resuelto completamente, porque eso será hasta que finalmente Dios erradique el pecado en todas sus formas, tanto la raíz como las ramas, ya nos da la garantía de la salvación. El problema del pecado ya ha sido resuelto en la cruz y ahora tenemos ese ofrecimiento para todos aquellos que debemos vivir o que deseamos vivir en el pacto de Dios. Que esta oportunidad de salvación a través de este pacto, nosotros la podamos recibir en nuestro corazón y la podamos mantener y que podamos apropiarnos de esa salvación a través de este pacto que se completa
en Cristo Jesús, para que teniendo esta salvación, pues se pueda cumplir el deseo original de Dios, que todas las cosas lleguen a ser hermosas para nosotros y que sigamos manteniendo el deseo de eternidad que Dios puso en nuestro corazón. A ti